Amén, gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, más hermanas, querida persona que nos escucha una vez más, aquí transmitiendo nuestra enseñanza de hoy, miércoles 13 de enero del 2020, aquí acompañado de mi esposa. Vamos a hacer un tag team ahora. Le he pedido que me acompañara en esta Amén. ocasión y le voy a permitir que ella lo salude. Amén. Buenas noches. Quiero agradecerle, Señor, por lo bueno que ha sido, no nomás el día de hoy, sino obviamente todos los días de nuestras vidas. Y pues es un placer estar una vez más con ustedes. Si no se están ahorita conectando o se van a conectar más adelante, quiero decirles que pues les amamos, les bendecimos desde nuestra casa. Espero y haya tenido un día hermoso, exitoso, victorioso en el Señor. Así es que, pues bienvenidos a una enseñanza más. Como mi esposo había dicho, este miércoles y pues estamos listos, hermanos, amén, para lo que el Señor tiene para nosotros y siempre recordándoles que siempre pongamos nuestro corazón dispuesto para lo que el Señor tiene. Créanme que cuando usted se conecta, ya sea a una predicación o a una enseñanza, o sea, lo que sea, es porque Dios siempre tiene una palabra para usted. Y si usted es una persona sabia, si usted es una persona que percibe, el Señor le va a dar la contestación. Hay muchas veces que necesitamos muchas respuestas y a veces no las encontramos. Y voy a decir, a veces lamentablemente no podemos mirar a veces que tal vez la respuesta está no precisamente en el predicador, sino la palabra que el Señor le ha dado al predicador. Muchas veces de la respuesta ahí está, hermanos, ahí está para nuestra, ¿cómo dice? Para nuestra solución, y muchas veces lo tomamos en poco. Amén. Y pues solamente le puedo incitar de que ponga atención y dígale, Señor, ¿qué quieres hablarme en esta noche en mi vida? Porque sin duda el Señor siempre habla, hermanos. Amén, siempre habla y está en usted tomar esa palabra. Amén. Así es que bienvenidos una vez más y pues me da mucho gusto y pues estoy contenta de estar una vez más con ustedes. Amén. Amén, Bendiciones. gloria a Dios. Bueno, vamos a orar antes de darle comienzo a la lectura. Y antes de darles el título también. Gracias te damos, Altísimo Rey Dios, por la oportunidad que nos das, Padre, una vez más, estar aquí delante de tu presencia, porque tu presencia está en todos lados. Por lo tanto, donde quiera que estamos nosotros, sea aquí, Señor, tu presencia, Padre. Hemos sido llamados, Señor, templos del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu, Padre. Por eso, Señor, somos cuidadosos, Señor, no nada más en qué es lo que entra, lo que dejamos, lo que nosotros permitimos penetrar, Señor, a nuestro ser a través de nuestros ojos, de nuestros oídos y aún, Señor, lo que nos alimentamos, Padre. Todo eso lo tomamos en cuenta porque una casa no es nada más limpia por dentro, sino que por fuera también es reluciente cuando a ella se le da su cuidado, Padre mío. Por tanto, nuestro hombre interior, tanto como el exterior, Señor, somos cuidadosos, Señor, para nosotros tenerlo en orden, Padre, porque es la representación de tu presencia dentro de ella, dentro de esa casa, la cual somos nosotros, Padre. Te pido gracia y sabiduría, Señor. Enos aquí, Señor, como portavoces, Señor. Habla tú, Señor, porque tu pueblo escucha, Padre, en esta tarde o en esta mañana, dependiendo, Señor Santo, a qué hora, Señor, se va a visualizar, Señor Santo, este video, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre mío. Amén, amén. Hemos intitulado en esta ocasión la enseñanza, la sabiduría clama para ser desatada. La sabiduría clama para ser desatada. Y la base para este tema, simplemente vamos a tomar lo que fue la enseñanza del domingo, que fue algo pues un poco apresurada porque no nos quedó mucho tiempo, porque nos extendimos un poco en la alabanza, en la oración, cosa que le damos toda la libertad al Espíritu de Dios para que Él se mueva. Nosotros prácticamente nos hacemos a un lado o retrocedemos para que Él sea que lleva la delantera. Y básicamente lo que compartíamos era acerca de nuestra vida en Él. Cómo toda bendición que se nos ha sido dada por medio de su palabra, tiene cumplimiento. Pero el problema somos nosotros, o sea, cuando no creemos. Más bien cuando miramos a la persona que está dando el mensaje, ya sea el predicador, algún evangelista, algún profeta, el expositora, no importa.
Entonces, como conocemos la vida personal de esas personas, nosotros tenemos por naturaleza, es la tendencia que nosotros tenemos, es de bloquear aún aquella palabra, porque ya estoy, en vez de estar escuchando el mensaje, estoy mirando a la persona y ya me estoy haciendo de mi imaginación, entonces no estoy recibiendo nada, absolutamente nada. Entonces, todo eso se requiere. Para nosotros poder sobrellevar aquello y sobrepasar aquella mentalidad, se requiere precisamente lo que vamos a hablar ahora nosotros, es sabiduría. Entonces vamos a ir a la escritura, vamos a comenzar ahí en Hebreos capítulo 5. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, de los versículos del 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Quiero aclarar, del tema que se estaba tratando, hermanos, son cosas bien profundas que el escritor a los hebreos, que estaba enseñándole a los judíos, pero eran temas, eran cosas bien, pues podemos decir difíciles, porque estaba hablando cómo todo lo del Antiguo Testamento era una sombra a lo que ahora después de Cristo se estaban cumpliendo aquellas cosas que se habían prometido. Entonces eran cosas que eran algo profundas, entonces podía haber confusión, ¿sí? Todo lo que está hablando aquí el apóstol, algunos han dicho que es el apóstol Pablo, otros que no. Ya cada quien conforme nuestro entendimiento, pero es una persona que conoce bastante y está metida, sumergida en el Espíritu, por eso puede hablar a este nivel. Entonces, aquí en el versículo 11 nos gustaría decir mucho más, o sea, explicar un poco más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo por esta razón. Dice, porque ustedes, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y esta palabra es un poco fuerte, pero quiero aclarar, no soy yo quien la estoy diciendo, yo nomás estoy leyendo. Fíjese cómo dice el escritor. Sobre todo porque ustedes, dice, incluyéndome a mí, son torpes espiritualmente o lentos para comprender y tal parece que no escuchan. Entonces, aquí está poniendo como quien dice la clave. Para nosotros poder tener entendimiento de la palabra del Señor, ahorita vamos a meter un poquito más lo que es la sabiduría, lo que es la sabiduría de Dios, que la vamos a obtener por lo que entendemos de su palabra. Entonces, lo que está estableciendo aquí, hermano, es que en nuestro escuchar es una cosa, pero en el obrar o en el nosotros desarrollar en base a lo que nosotros escuchamos, ahí es donde se va a determinar si somos sabios o si somos o no somos espirituales. ¿Sí? Entonces dice, lentos para comprender y tal parece que no escuchan, porque a veces parece que no, pues no están ni poniendo atención. Y a veces sí ponemos atención, pero por tantas cosas que traemos en la mente, no nos deja obrar. Y ahí es donde el enemigo, hermano, entra y es el que interrumpe todo lo que está pasando en nuestra mente. ¿Sí? Por eso no somos lentos para escuchar y menos, o sea, no podemos hacer las cosas. Versículo 12, hace tanto que son creyentes, le está hablando a hermanos que ya tienen probablemente ya muchos años en el Evangelio, que ya deberían estar enseñando a otros. O sea, deberían de ser ya maestros, dice otra versión. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, prácticamente es como lo que le llamamos un enanismo. O sea, una persona que no crece, que está siempre chiquita. O un bebé que no se desarrolla. Ahora en el sentido espiritual es alguien que ha oído palabra de Dios, pero no la ha ejercitado, por tanto no tiene el conocimiento, el entendimiento o la sabiduría, menos pueden enseñar a otros. Entonces aquí lo que está haciendo es una provocación el escritor a que hay que despertar, hay que desarrollarnos, ¿sí? Entonces el versículo 13 dice, bueno, ahí mismo en el 12, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y esto, hermano, es una cuestión que puede haber surgido. Ahorita en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, como más bien tiempos inciertos que estamos viviendo en cuanto a la política, la pandemia, cosas que quizás estamos pasando en nuestras vidas, que quizás no las entendemos. Nosotros probablemente podemos cuestionar, podemos estar hasta confundidos. Entonces,
queremos escuchar enseñanzas más profundas acerca del Apocalipsis quizá, acerca de los profetas quizá, pero en cuanto a los tiempos del fin y lo que está pasando. Pero tristemente, no estamos capacitados. Lo único que va a hacer aquello, probablemente así como nos enfermamos del estómago, cuando algo no nos cae bien, a lo mejor lo que vamos a escuchar, hermano, o vamos a perder la fe, nos vamos a desviar, o quién sabe qué pueda pasar en nuestras vidas. Amén. Mire, simplemente quería leer lo que significa la sabiduría, porque obviamente mi esposo está hablando de un desarrollo, de una sabiduría. Y mire, fíjese lo que dice la definición, lo que es la sabiduría. Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento. Fíjese, se necesita conocimiento y distingue por usarlos como prudencia y sensatez. Amén. Dice, la sabiduría se desarrolla con el tiempo. Mi esposo está hablando de un desarrollo, un crecimiento en cuanto a, ahorita estamos hablando en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a conocer quién realmente es nuestro Dios. Amén. Dice, la sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. O sea que vamos a un crecimiento, pero el Señor aquí obviamente nos pide sabiduría y muchas veces cuánto nos falta la sabiduría, sin duda, aún para llegar al estandarte cual el Señor, o sea, como sus hijos nos está demandando. Y nomás quería hacer una pausa ahí para explicar lo que significaba la palabra sabiduría. Sí, ahorita vamos a dar la explicación, es el por qué. No, la sabiduría no es necesariamente inteligencia. Amén. Inteligencia, alguien puede ser inteligente, pero no sabio, o una persona no sabia. Entonces, vamos a hacer la distinción. Ahorita la misma palabra misma nos va a ir explicando, nos va a ir enseñando. Entonces, enseguida seguimos con la última parte del versículo 12. Son como niños pequeños, Hebreos 5:12, que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. O sea, porque la palabra de Dios es alimento, pero también hay diferentes niveles de ese alimento. Versículo 13. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. O sea, ahora está explicando acerca de, en base a ese entendimiento, es mi acción. ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Qué voy a reflejar yo en base a ese conocimiento que tengo? Pero que se va a dar a conocer en base a la sabiduría. ¿Sí? Ahora mira el versículo 14, que aquí ese es el énfasis, el versículo 14 de esta porción. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, y esta es la definición de la sabiduría, o sea, por decir una definición comprimida, empaquetada. La sabiduría es la fuerza de la práctica. O sea, hermano, la fuerza o lo que va a respaldar a la sabiduría es la práctica de aquella inteligencia o del conocimiento que nosotros hemos obtenido o nosotros seguimos obteniendo conforme nos vamos desarrollando nuestra vida. Vuelvo a repetir, el alimento sólido, versículo 14, es para los que son maduros. Ahora estamos hablando de una madurez. Vamos a la fruta. Un fruto, hay la diferencia de un fruto inmaduro a un fruto maduro, un fruto verde a uno que ya tiene sus jugos naturales, su nutrición ya completada para que alguien tome de ella. Entonces, ahora lo que se está incitando el escritor es que ahora tienes que tomar de ese fruto, de lo mismo que tú te has desarrollado, para poder compartir con otros. Pero si nosotros no estamos desarrollados en esta palabra, porque esta palabra vamos a ver ahorita, hermano, está el contenido de la sabiduría o todos los elementos necesarios para nosotros vivir en esta vida, para vivir. El domingo hablábamos acerca de las promesas de Dios que tienen que ver con el éxito tanto espiritual como el físico, llámese salud física, porque también la escritura habla de sabiduría en cuanto al alimento que nosotros debemos de nosotros probar o comer. En cuanto a negocios, en cuanto, hermano, todo lo que el hombre necesita para ser exitoso
o para que prácticamente viva la vida del reino aquí en esta tierra como rey, como sacerdote y que no le falte nada, está contenido en esta sabiduría de la cual nosotros estamos hablando. Pero si no hay ejercicio de ella, si no hay desarrollo de ella, básicamente lo único que vamos a, no importa cuánta Biblia nos hayamos memorizado, lo único que vamos a tener es conocimiento, pero sabiduría no. Porque aquí habla, hermano, acerca de una madurez. Entonces, los sentidos o los 5 sentidos tienen que ser desarrollados. Y se habla acerca de un 6º sentido, hermano, que es aquello lo sobrenatural. Aún entrar a ese ambiente de lo sobrenatural. O sea, no vamos a poder contener aquello dentro de nosotros, ¿sí me entiende? Entonces vamos a ser los mismos niños de toda la vida, sentimentales, problemáticos. Sí, parece que no hay desarrollo, crecimiento. Hay algunas personas que nosotros aconsejamos, hermano, como pastores, y son las mismas, porque siguen cometiendo los mismos errores. ¿Y sabe qué están enseñando? La falta de sabiduría. Porque por más, como digo, vuelvo a repetir, por más entendimiento, por más conocimiento bíblico que tengamos, pero si no ponemos por obra esta palabra, hermano, no vamos a ser sabios. Nos va a faltar esa sabiduría. Y eso es lo que quiero yo enfatizar o queremos enfatizar en este estudio. De nada nos sirve más conocimiento. Estar ya entramos al 2021 y otra vez estar nomás recibiendo palabra. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Ya tenemos lo suficiente como para poder nosotros ya estar ejercitando aquello. Y ahora, ¿qué es a lo que le vamos a tirar o debemos de tirar? Ahora enseña o tú sé maestro de otros que necesitan lo que ahora tú tienes, lo que a ti se te ha enseñado. ¿Sí me entiende? Ahora, muy interesante, no voy a dar tanto, más bien no voy a dar mucho énfasis. Quiero leer un versículo, Éxodo 31:3. Quiero que vaya conmigo, Éxodo 31:3, para que miremos que hay una distinción en estos términos que es la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. No es la misma cosa. ¿Sí? Éxodo 31:3. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice así: lo he llenado del Espíritu de Dios. O sea, está hablando Dios acerca de cierto personaje a quien le había dotado con mucho conocimiento, inteligencia y sabiduría. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento y en toda clase de arte. Entonces hace Dios mismo, le está diciendo a Moisés acerca de este personaje. Hace la distinción entre la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Pero en este caso, hermano, quiero enfocarme. Mire, muy interesante. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a los hermanos ahí en Corinto. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, o sea, aquí nos está incluyendo a todos, hermanos, no nomás a los hermanos ahí en Corinto. Tanto judíos como gentiles, o sea, abarca toda la humanidad. Cristo es el poder de Dios. O sea, poder, ¿por qué? Porque dice la escritura que aquí está explicando el apóstol Pablo, que los judíos, hermano, ellos prácticamente no iban a creer en nada ni en nadie si ellos no miraban el poder de Dios manifestado. Sabiduría o entendimiento, inteligencia, ellos ya conocían, porque ellos crecieron conforme a la ley. Entonces se llenaron mucho conocimiento, para que me entiendan en términos modernos, de muchos libros. ¿Sí? Pero ellos lo que querían ver, según ellos, para creer, era poder. Querían ver el poder o la manifestación. Pero resulta, hermano, que Cristo, aún haciendo los milagros que él hacía, que eran cosas imposibles para el ser humano, cosas que sanidades, levantar de los muertos, aún la resurrección, pero aún así no creía. Pero fíjese lo que dice enseguida. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y resulta que aquí estaba abarcando tanto a los gentiles como a los judíos. Los judíos poder y a los gentiles sabiduría. ¿Por qué a los gentiles, hermano? Porque si nos ponemos a mirar, hermano, era el imperio romano el que regía toda esa región y
muchos países más. Era como quien dice el poder o la autoridad que regía todo el pueblo de Israel, toda Judea, y todas las naciones circunvecinas de ahí del Medio Oriente. Entonces, ellos aprendieron o se le fue traspasado, hermano, lo que aún a nosotros ahorita rige nuestra nación, nuestro país y muchos de los países, lo que era, hermano, la sabiduría y la inteligencia griega. ¿Sí? Acuérdese de los griegos, como Sócrates, Plutarco. Ellos nada más estaban interesados en inteligencia, en el conocimiento, en la sabiduría. Entonces lo que está hablando el apóstol Pablo, bueno, Cristo abarca las dos cosas. El poder, que es el poder, hermano, para salvar, sanar, para levantar a uno de los muertos, resucitar. Pero si a los que querían sabiduría, aquí hay sabiduría de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora para eso quiero que vayamos ahí a Proverbios. Proverbios, vamos al capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1. Desde ahorita lo voy a decir, es vasto esta palabra y esta enseñanza nada más del capítulo 8 de Proverbios. No vamos a terminar, es obvio, si es necesario, prácticamente pienso que vamos a tener que continuar con esta enseñanza, pero quiero enfatizar algunos ciertos puntos para que mejor podamos entender qué es esta sabiduría. Versículo 1, Proverbios 8, 1. Escuchen cuando la sabiduría llama, está dando una provocación. Pongan atención cuando la sabiduría, en base a lo que acabamos de leer, ¿quién es esa sabiduría? Es Cristo mismo. Es las palabras escritas de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que Cristo tenía la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Pues resulta, hermano, que está pidiendo Dios, escúchenme, por favor. Escuchen cuando la sabiduría llama o está hablando, está llamando la atención. ¿Por qué? Porque somos necios, porque somos duros de corazón, hermano, como seres humanos que somos. Oigan cuando el entendimiento, o sea, la inteligencia o la prudencia alza su voz. Hermano, para que la inteligencia tenga que alzar su voz es porque algunos no estamos poniendo atención. Es porque es como un maestro que habla fuertemente, hermano, es porque él está hablando en serio. Porque estas cosas no las podemos tomar a la ligera. Y luego voy a brincarme el 2 y el 3 porque si no me voy a meter en más detalles y no me quiero porque, por causa del tiempo. Voy a brincarme al versículo 4. Capítulo 8 de Proverbios, versículo 4. A ustedes los llamo, se vuelve a hacer ese llamado. A ustedes los llamo a todos ustedes. ¿A quién incluye aquí, hermano? Prácticamente es a toda la humanidad. ¿Sí? Quiere llamar Dios la atención de la humanidad, ya no nomás los hermanos. Levanto mi voz a toda persona, vuelve a enfatizar. Ustedes ingenuos. Una persona ingenua, hermano, es una persona que es muy capaz, tiene una mentalidad muy viva, tiene capacidad tremenda para imaginarse cosas. O sea, es una persona que, como quien dice, que está prendida en su inteligencia, ¿sí? Y lo dice, ustedes ingenuos. O sea, hermano, somos todos los seres humanos, somos ingenuos. Usen el buen juicio. O sea, pongan las cosas a la mesa, pongan las cartas a la mesa, como quien dice. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. O sea, todavía sigue llamando la atención y dice, escúchenme, en voz de exclamación. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo, fíjese bien interesante, es correcto. Porque, hermano, en Dios no hay titubeo. En Dios no hay vuelta. No hay vuelta de hoja. Las cosas son directas, así son, tales son así las cosas. Por eso cuando el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la verdad. Es que no hay vuelta de hoja en este asunto. Dice, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles, todo lo que digo es correcto. Versículo 7, pues hablo la verdad, vuelve a reenfatizar, y detesto toda clase de engaño. Aquí está haciendo la separación, hermano, es Dios haciendo la separación. ¿Qué acepto y qué no acepto? Sí, para nosotros describir qué es aquella sabiduría, ¿sí me entienden? ¿Qué es o dónde está el corazón de Dios? Y lo dice enseguida, detesto toda clase de engaño. Versículo 8, mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. O sea, hermano, está hablando cuando nosotros somos imprudentes.
cuando somos faltos de entendimiento, faltos tanto de inteligencia y más faltos de sabiduría. Mis palabras son obvias, dice el versículo 9, para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Hermano, aún los niños, cuando somos niños, vamos en un desarrollo de conocimiento, de inteligencia. Por eso, hermano, todos los niños, o sea, no tenemos sabiduría los niños, pero vamos obteniendo. Ya somos inteligentes porque Dios así nos ha hecho. Somos capaces de obtener conocimiento, y el conocimiento lo vamos a ir obteniendo conforme vamos entrando, indagando y más. Por eso la lectura es muy importante. Por eso siempre se hace la distinción entre los países tercermundistas con los países desarrollados. Por eso enfatizan tanto la educación, hermano. Por eso es triste, hermano, cuando vemos hermanos que no le damos importancia a la educación, y más aun cuando tiene que ver menos con lo de nosotros, de nuestra propia educación. Hermano, ¿cómo vamos a poner atención a lo de nuestros hijos? Si nosotros debemos de ser los hombres y las mujeres más sabias, más inteligentes que existen sobre la faz de la tierra. Y eso lo podemos ver en Daniel. Cuando Daniel dice juntamente con los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos nos iban a contaminar, hermano, con la mesa del rey. A nosotros simplemente denos legumbres por 10 días y agua para beber, y van a ver. O sea, era Dios a través de Daniel provocando, hermano, al príncipe del rey Nabucodonosor, para enseñarles que ellos eran hombres. ¿Sabes por qué? Porque él estaba Daniel, hermano, tan cierto en lo que él conocía, en su entendimiento, porque había crecido bajo los pies de alguien que le había enseñado palabra de Dios. Amén. Y quería simplemente enfatizar algo que es muy importante, porque la sabiduría es vida o muerte. Así es. Porque aún el Señor lo dijo, si usted se puede ir ahí, o sea, si no quiero quitarle el mensaje a mi esposo, pero nomás para que usted tenga el entendimiento de que la falta de sabiduría nos puede llevar a la destrucción. Amén. Y de hecho nos puede llevar a la muerte. Dice mi pueblo, aún el Señor decía, mi pueblo parece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Y el Señor lo decía una y otra vez, que su pueblo, ¿qué es lo que hacía? Le fallaba a la sabiduría, le faltaba el conocimiento que el Señor quería darle a su pueblo, que quería darles a conocer. Y hermano, lo que mi esposo ahorita está diciendo es tan crítico, que cuando nosotros nos falta esa falta de sabiduría, créame que vamos a quedar cortos. Voy a hacer el ejemplo como aún padres. ¿Qué le vamos a poder? Si vamos a decir, les vamos a entregar o le vamos a heredar cualquier cosa que vamos a heredarle a nuestros hijos. Si no es la sabiduría de Dios, póngale que usted puede heredarle, no sé, una herencia, lo que usted quiera, carros, propiedades, que es bueno. No decimos que no es, gracias a Dios por ello, pero si no es lo más importante, que le heredemos la herencia, la sabiduría que proviene de Dios. Si nosotros fallamos como eso, como padres, para nuestros hijos, imagínense a dónde lo vamos a llevar a nuestros hijos, a la destrucción. Así es que hay gente, hay familias, hay naciones, hay comunidades, países que mueren porque no está el conocimiento ahí, hermanos. Y por eso es lo que queremos, no nosotros, sino Dios es lo que quiere despertar en su pueblo. Amén. El conocimiento y la sabiduría. Amén. Amén. Dice el versículo 9, mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimientos, claros para los que poseen conocimiento. Versículo 10, elijan mi instrucción. Prácticamente está diciendo, escojan esto. Esto es lo que les va a aprovechar, esto es lo que más les conviene, porque aquí está la vida. ¿Sí? Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. ¿Por qué? Hermano, como decía mi esposa, todo esto son cosas pasajeras. Todo se va a quedar aquí. Si nosotros estamos enfocados en las cosas materiales de aquí. Pero fíjese qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Elijan mi instrucción, dice Dios, en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos enfocamos en la sabiduría, hermano, las riquezas nos van a seguir.
Es prácticamente otra forma de decir el versículo. Ahí en el capítulo 6 de Mateo, el versículo, me parece que es el 33, si no me equivoco. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con su palabra, con su espíritu, con la sabiduría de Dios. Y todas estas cosas se les van a añadir o se les van a, solitas prácticamente, se les van a acercar y las van a seguir, van a ser como la sombra o el resultado de esa sabiduría, el conocimiento, porque hermano, aún para tener un negocio se necesita sabiduría. Si no soy hombre sabio, va a quebrar mi negocio. ¿Y dónde van a estar las riquezas? Pero por eso digo, como quien dice, no podemos poner la carreta antes de los caballos, porque más bien el caballo es el que va a jalar la carreta. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Y lo dice enseguida. 11. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, o sea que las piedras preciosas. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella, hermano, porque a través de ella es como se van a obtener las cosas, no al revés. No voy a obtener cosas y después decir, yo ahora soy sabio. Oh, mire, por mi causa de mis riquezas, soy un hombre muy sabio. No, hermano, porque las riquezas un día están y al día siguiente ya no están, desaparecen. ¿Sí me entiende? Entonces dice, enseguida el versículo 12, yo la sabiduría, fíjese cómo se personifica, hermano, porque es el Espíritu de Dios mismo. La sabiduría es Dios mismo. Yo la sabiduría convivo o vivo junto con o tengo una convivencia, una amistad con el buen juicio. Ese buen juicio, hermano, es la habilidad para uno tomar decisiones correctas, para tomar las decisiones sabias. O sea, prácticamente es como si Dios estuviera pensando a través de nosotros, si nosotros lo dejamos que Él obre. ¿Sí me entiende? Pero si no tenemos conocimiento, hermano, ¿de dónde vamos a decir que tenemos sabiduría? Dice enseguida, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento, hermano, porque a mí misma sabiduría me va a enseñar aún el indagar, el buscar, el saber en dónde, porque la misma sabiduría me va a enseñar. Es como vivir, hermano, como así son los elefantes allá en el Sahara, allá en el desierto. En los tiempos de sequía, los elefantes tienen una habilidad bien, o sea, avanzada, que ellos, aun cuando no hay agua, ellos saben dónde escarbar. Tienen un sentir, hermano, no sé si es oler o simplemente saben dónde está el agua y empiezan a escarbe y escarbe y escarbe y escarbe y escarbe. Entonces, esos elefantes tienen una mente, son muy, muy inteligentes y no se les olvidan las cosas muy fácilmente. Cuando ellos se sacian de esa agua, fíjese, mientras otros animales están muriendo, esto sabe a qué se me figura en nuestras congregaciones, hermano. Tristemente, hay aquellos pocos que tienen ese discernimiento para saber dónde está su fuente. Saben dónde ir a la fuente. Tristemente, cuando hablamos de una fuente, hermano, la fuente no es el pastor, ni el hermano que se sienta a su lado, que son sabios. Ellos tienen su propia vida para vivir. Ellos no van a dar cuenta por usted no va a dar cuenta por ellos. La sabiduría se encuentra directamente en la fuente. Pero aún en esos que han encontrado la sabiduría, entre esa multitud habemos algunos, hermanos, que por falta de entendimiento, ahorita mi esposa comentaba, por falta de sabiduría, por eso es puro tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Es puro, parece que como si Dios, le echamos la culpa a Dios como si Dios está jugando con nosotros, como si nos estuviera engañando Dios. Y resulta que todos los fracasos son el resultado de nuestras decisiones. Todo tiene que ver con la mente. Todo tiene que ver con la inteligencia. Y una cosa que podemos hacer, una observación aquí, que sin duda vamos a hacer errores, hermano, la vamos a hacer, pero cuando hacemos los errores tenemos que aprender, ok, aprendí la primera vez, no me voy a equivocar. Amen. Y eso nos lleva a la excelencia, eso nos lleva a la sabiduría. Exactamente. Eso nos lleva a... la experiencia. Exacto. La experiencia nos lleva a esa sabiduría, exactamente. Fíjese cómo dice el versículo 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. O sea, se supone que debe de ser como quien dice el producto o el biproducto o como un carro que lo enciende uno.
está quemando el motor, lo que es la gasolina. Entonces, detrás de todo carro está lo que le llamamos el mofle, y ahí está saliendo. Ese es el producto de esa combustión o de esa explosión de los pistones dentro del motor que están echando a jalar y están haciendo fuego. Entonces, todo fuego echa humo, y por eso el humo sale por detrás. Ese es el biproducto, ¿sí me entienden? Entonces dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Eso debe de ser la naturaleza. Cuando nosotros nos llamamos sabios, hermano, en el Señor, la maldad no tiene lugar. Así como ahorita mi esposa está a mi lado, y yo como hombre de Dios, ella como mujer de Dios, no puede cohabitar, hermano, con la maldad. No podemos estar así con la maldad. Más bien es un repudio. Estamos hablando de la diferencia entre la luz y las tinieblas. No se pueden entretejer la una, no hay amistad, no se deben de ni saludar ni de abrazarse. ¿Sí me entiende? Porque Dios es luz, Él no habita en tinieblas. Y si Dios vive en mí, no debe de haber tinieblas en mí. Mi mentalidad, hermano, no debe andar ni coqueteando con la maldad. Esa es sabiduría. Esa es inteligencia, ese es fruto, ese es desarrollo, esa es espiritualidad. ¿Sí me entiende? Dice enseguida, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, odio, fíjese, está hablando Dios. Dios dice, por eso odio el orgullo y la arrogancia. ¿Por qué? Porque ese es el alimento del ego. Ese es el alimento de yo. Prácticamente con el ego, con el yo, hago a un lado a Dios, menos voy a buscar la sabiduría de Dios. Y termina ese versículo 13. Odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y aún, póngame atención, el lenguaje perverso. ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Es sabiduría, hermano? Cuando hablamos de alguien más, cuando atacamos a alguien más, cuando estamos cuestionando a alguien más, ya sea liderazgo, ya sea el patrón, el supervisor o cualquier orden, hermano, es impropio de la sabiduría. No se mezclan la una con la otra. Muy interesante se me venía a la mente ahorita cuando estaba leyendo todo esto. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, los insensatos o los necios, hermano, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos no andan buscando, no queremos buscar la sabiduría de Dios. Prácticamente no queremos buscar a Dios, porque nuestra necedad preferimos vivir nuestra propia vida, a nuestro propio criterio, hacer las cosas a nuestro antojo. Pero ¿sabe qué? Todo tiene una paga, todo tiene una consecuencia. Es como uno alimentarse de pura chatarra, de puras comidas, por decir que le van a producir efectos dañinos en el futuro, hermano, y uno estarse alimentando, aunque sepan muy ricos. Por decir esos taquitos de barbacoa, pero imagínense comer taquitos de barbacoa todos los días, porque están bien ricos. Y ya vamos a empezar a planificar el sepelio, porque nos va a dar un ataque al corazón, se van a tapar las venas, ¿sí me entiende? Entonces, ahí es donde viene la sabiduría. Yo no debo de comer estas cosas, ¿sí? Hermano, no nos vamos a hacer los súper cristianos, los súper espirituales. De vez en cuando me voy a echar unos taquitos de barbacoa. Pero también mi sabiduría me decía, ¿sabes qué? Tranquilo, ¿sí me entiende? Tranquilo. Dice enseguida, el sentido común y el éxito me pertenecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A la sabiduría, cuando somos sabios. Esto es lo que debe de seguir al hijo de Dios, a la hija de Dios. El sentido común, hermano, es como que en inglés es a sharpness de mente, que no me va a hacer tonto no me va a hacer tonto. Es como una hermana que va a ir de compras, que le quieren ahí chantajear y que le dan el equivocado, ya sea el precio o lo que le van a regresar de cambio. Y uno, hermano, la sabiduría. Discúlpenme, perdón, pero está mal esto, ¿sí me entienden? Pero cuando no somos sabios, hermano, todo el mundo nos puede hacer tontos, honestamente. Es así tan fácil es esto. Sí. O sabios para la maldad. Sí. Y es que el enemigo es donde entra el trastorno. Cuando no somos sabios, dejamos que esa influencia del maligno entre a nuestra mente. Y por eso, hermano, caemos en los errores en que caemos. ¿Sí? Entonces, el sentido común o common sense y el éxito, fíjese el éxito, me pertenecen, o sea, es Dios. Y si Dios está en mí, hermano, y si yo soy creación de Dios,
¿Me debe de seguir el éxito? ¿O lo debo de repudiar o nos debemos de repudiar? Así como los imanes cuando los voltea a los polos iguales. Hermano, no se pueden no se pueden ni ver, no se pueden tocar porque se están repudiando. ¿Sí me entiende? Entonces el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. ¿Quién de nosotros puede decir eso, hermano? Cuando hablamos de fuerza, no estamos hablando de una fuerza física. Sí, algunos hacen pesas, hermano, pero la fuerza es tener el poder para tomar esas decisiones. Es el poder para desarrollarme, hermano, y para decir, wow, este hombre está bendecido, esta mujer es bendita de Dios, el favor de Dios está con él, está con ella. Sí. Versículo 15. Gracias a mí, o sea, la sabiduría, reinan los reyes. Si quiere hablar en sentido literal o aún en sentido espiritual, reyes y sacerdotes, aquí sobre la tierra, hermano, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, o aún los reyes, los gobernantes. ¿Sí? Ellos reinan por causa de mí, dice. Dice, y los gobernantes dictan decretos justos. O sea, porque tienen estos hombres y estas mujeres la habilidad, hermano, para hacer leyes que son para el bienestar de un pueblo, aún para ganarse el pueblo, el favor del pueblo, con el juicio certero que ellos hacen, con esos juicios, hermanos, sabios que ellos hacen por las decisiones sabias que ellos toman, ¿sí? Porque es la sabiduría de Dios a través de ellos, es puestas en tinta por escrito, ¿sí? Otra vez, todo viene, esta base de las decisiones, o permito que la sabiduría reine en mí, o simplemente la rechazo. Y luego dice, enseguida, los mandatarios, versículo 16, gobiernan con mi ayuda. Fíjese qué interesante, con mi ayuda, porque no es Dios quien está haciendo todo, hermano. Dios nos da esa libertad, nosotros como hombres, como humanos, para tomar esas decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Sí? Dice, y los nobles emiten juicios, o emitir es salir de dentro de ellos mismos, hermano, porque es el Espíritu de Dios, juicios justos. Y entonces dice el versículo 17, hermano, este versículo es clave para nuestra vida. Si somos o no somos buenos para memorizar o no sabemos pocos textos, si son principiantes en las cosas del Señor, este versículo le conviene que se lo memorice. Fíjese cómo dice, bien interesante. Yo amo, o sea, dice la sabiduría, o dice Dios, yo amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. ¿Sí me entiende? Es fácil esto. Yo amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán, hermano. La sabiduría no se traspasa. Si yo nomás me le quedo viendo a la hermana, póngale que somos hermanos en Cristo, además aún como pareja. Lo que ella carga, nomás con ella estarme viendo, no se me va a pegar a mí. Lo que yo traigo en ello, no, yo se lo tengo que transmitir. Ella me lo tiene que transmitir. Y qué curioso, todo es a base de una comunicación, a veces es hablada. A veces da que nos podemos comunicar con los ojos. Ahorita me hizo así. ¿Sí? Con una sonrisa me comunica todo. O sea, ¿sí me entiendes? Esa es la sabiduría. Pues sí, subo las cejas. Sí, sube las cejas, ay, Señor. Entonces seguimos. Dice el 8:18 de Proverbios. Tengo riquezas y honor, o sea, son mías, me pertenecen. ¿Sabe para qué, hermano? Para compartirlas, para distribuirlas. ¿Pero a quién le va a distribuir el Señor? Aquellos que son sabios, aquellos que tienen ese entendimiento. Hermano, Dios, por eso a veces batallamos tanto en nuestras finanzas. Hermano, cuando voy a aprovechar para hablar de los diezmos, y hablo no nada más a la iglesia local, y hablo a mi persona primero, porque en base al entendimiento que tengo y a la sabiduría que he obtenido, hermano, a través de esto, todo lo que Dios dice tiene cumplimiento. Si yo soy fiel a Dios, bueno, la misma naturaleza me enseña. Cuando yo planto semilla, voy a recoger a montones. ¿Sí me entiendes? Entonces, el mismo Señor dice, a ver, pruébenme. A ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos. Si ustedes me son fieles a mí en su dar. Más que probar, hermano, qué es
lo que yo voy a dar, lo que es el fruto de mi trabajo, de mi labor. Más que, a ver, échale, a ver, deposita como Dios viendo, a ver cuánto echaste. No, lo que prueba es mi corazón. Y mi corazón, hermano, en la escritura, en el hebreo, es literalmente es la mente. Lo que está probando en nuestra mente es nuestras decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos, aún en nuestro dar. Si aquí está diciendo, hermano, tengo riquezas y honor, o sea, para dar en abundancia, porque Dios es abundante. Tengo riquezas y tengo honor. ¿Quién no quiere riquezas y honor? Para recibir honor, tengo que juntarme y caminar a la par. Hablábamos del 2021, que fue el tema del domingo. Tengo que caminar junto con el Señor, donde prácticamente yo huelo a Él. Hablo en sentido espiritual y en sentido figurativo también, obviamente, porque en el espíritu pues no se puede percibir el olor, hermano, pero el resultado va a ser mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo mi vivir va a ser reflejado. Yo voy a reflejar a Dios, y ¿sabe cómo se va a reflejar Dios en mí? Voy a ser un hombre de honor, y aún, hermano, la riqueza me va a seguir. Sí, esa es la promesa de Dios. Y dice enseguida, tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad. Y lo bien tremendo, duraderas. O sea que no nomás va a ser por un ratito. No, hermano. Si Él me invita a la constancia, es porque Él es constante. Y si Él me busca, Él me incita bueno, mejor le sigo leyendo. Mis dones o mis regalos son mejores que el oro, y aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Hermano, porque aún si lo llegara a perder todo en este mundo, que el gobierno hace movidas chuecas y pierde toda la riqueza, todo lo que había acumulado, la inteligencia, pero más que nada la sabiduría, me va a enseñar cómo yo volver a reestructurar aquello, cómo voy a acumular aquello, cómo voy a recibir aquello de parte del dador de todas las cosas. ¿Sí me entienden? Entonces dice, versículo 20, camino en rectitud por senderos de justicia. Está hablando la sabiduría, o sea, ese es el caminar, hermano, en la justicia de Dios, porque Él es justo. Los que me aman, 21, heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. Qué interesante, hermano. Habla ahorita mi esposa acerca de las herencias. Aún esto nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos. Les vamos a enseñar el camino de la sabiduría. ¿Sabe qué ventaja tenemos nosotros como padres a favor de nuestros hijos, o que ellos pueden sacar de nosotros, hermano? El buen consejo que nosotros le vamos a dar en base a nuestra experiencia, en base a nuestro caminar, que es la sabiduría. Así vamos a instruir a nuestros hijos para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros, para que aprendan a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y todo su corazón, así como es la responsabilidad de nosotros los padres. Cuando ellos pregunten, papá, ¿por qué Dios nos bendice tantos? Con toda certeza, mi hijo, porque hemos sido fieles, porque Dios es fiel. Él no se puede retraer en su palabra, en sus promesas. ¿Sí me entiende? Y en cuanto a inteligencia, hermano, deben de ser nuestros hijos lo más sabios, lo más inteligentes, porque si somos otros sabios e inteligentes, hermano, vamos a enseñar a nuestros hijos ese camino de la sabiduría, de la inteligencia, donde ellos van a destacarse, hermano, sobre todos sus compañeros. Y eso hermano, si esto no lo estamos viviendo, por eso es este estudio que estamos haciendo. Vamos rumbo hacia la inteligencia, pero más que nada vamos rumbo hacia la sabiduría, porque nuestros hijos dependen también de nosotros. Las almas dependen de nosotros para que una sociedad sea estable y se fortalezca, tenga fundamentos. Nosotros somos los que vamos a transmitir, vamos a emitir esa gloria de Dios. Todos hablamos de gloria, de riquezas, de promesas, pero hermano, no estamos pagando el precio que es obtener sabiduría, para que Dios, con manos llenas, hermano, Él en su abundancia, hermano, en sobreabundancia, hermano, porque Dios no tiene límites, soltar a manos llenas, a manos abundantes. Hermano, viene todo ahorita lo de la política del año 2021, la incertidumbre que hay. Hermano, no importa quién se quede como presidente, no importa que diga uno, no, las fuerzas del mal están ganando, no, van a ganar las fuerzas del bien, no importa, hermano. Lo que interesa aquí
es nuestra estabilidad y nuestra certeza. Nuestra sabiduría nos va a indicar: tú ama a Dios, tú sigues su caminar y no vas a fallar. Porque últimamente, hermano, aunque dice la escritura, nací desnudo, desnudo voy a ir a la tierra otra vez. ¿Qué me voy a llevar? Pero hay una cosa cierta, hermano, que es promesa de Dios, que yo he heredado la vida eterna por el precio que mi Señor Jesucristo pagó. Ese es el precio, ¿sí? Entonces, si a mí la sabiduría vino y me tocó al corazón, y yo he respondido en base a esas promesas de Dios, hermano, y en base a lo que yo ahora ya he obtenido en el Señor, hermano, yo la tengo hecha, usted la tiene hecha, ¿sí? Que pase lo que pase, aunque este mundo sea removido, ¿sabe qué? Vamos a seguir confiando en el Señor. ¿Sí me entiende? Le puedo seguir honestamente, pero voy a dejar a mi esposa que nos termine y ella nos va a cerrar con una oración, hermano. Solamente de mi parte, Dios les siga bendiciendo, siga prosperando sus vidas, pero si aún queremos más, yo sé que deseamos más porque esa es nuestra naturaleza como humanos, queremos más. El problema es, lo que es de más, de mal proviene cuando ya es una mente, hermano, con una influencia maligna, que queremos abarcarlo todo, pero en una forma egoísta. Ahí es donde ya erramos. Pero el crecer, el desarrollar, el decir, ¿sabe qué, hermano? Yo voy hasta lo máximo que Dios tiene planeado para mi vida aquí. Yo voy hacia adelante, hermano. Es que es la naturaleza de Dios dentro de usted que quiere ser. Es como ese huevo, ese pajarito, ese pollito que quiere quebrar esa concha para salir. Eso es como ese bebé que quiere salir del vientre de su madre para empezar el desarrollo de su vida, ¿sí? Entonces, de mi parte, hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde. Seguimos adelante en el nombre de Jesucristo, confiando en Él. Amén. Amén. Quería terminar con dos textos. Quería terminar Proverbios, creo que mi esposo lo leyó, no sé si fue uno de los que leyó al principio, 1:7, y Amén. algo bien clave en cuanto a la sabiduría. Dice, el principio, dice, de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y ahorita mi esposo hablaba de esa sabiduría. Créame que no nomás como hijos de Dios, sino como seres humanos, hermanos, si realmente la sabiduría de Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones, créame que nos vamos a evitar tantos errores en nuestras vidas. Tantos que a veces uno dice, si hubiera hecho las cosas diferente, si tal vez a lo mejor no hubiera tomado esa decisión, si tal vez a lo mejor esto, tal vez el otro. Y al final de cuentas, el tiempo ya pasó. Pero creo que el Señor cada día nos sigue dando una oportunidad, un día nuevo para hacer las decisiones correctas en cuanto a la sabiduría. Y el Señor nos pide, nos demanda sabiduría. Pero hermanos, iglesia, es una sabiduría divina, no es una sabiduría. Cualquier persona puede tener sabiduría, cualquier persona puede tener inteligencia, pero aquí yo creo que el secreto es conocer la sabiduría de Dios. Caminar en ella. Exacto. Y si realmente la llevamos y la caminamos, vamos a encontrar el éxito, hermanos, vamos a encontrar la felicidad, todo lo que andamos buscando. Todos los frutos del Espíritu. Todo lo que compartió ahorita mi esposo, la vamos a encontrar porque automáticamente es una ley que proviene de Dios, que todo lo que Él dijo, eso se va a hacer. Así es. Y si usted cree esa palabra en esta tarde, así lo va a hacer. Pero usted va a caminar con sabiduría, con inteligencia, sabiduría divina. Aún yo muchas veces he expresado esto y he dicho, dijo Salomón, un rey que estaba ungido. Era el rey de Israel. Y aún así él se sentía falto en su conocimiento, en su entendimiento. Y aún le decía, Señor, el Señor le dice, dime, ¿qué es lo que quieres? Amén. Y él le dijo, ¿sabes qué? No le pidió riquezas, no le pidió, ni aún las personas que le deseaban la muerte, no decidió ni siquiera reclamar por su vida del Señor, por mi vida. No, él lo único que hizo es decir, Señor, dame sabiduría y ciencia para poder llevar a este pueblo. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y dice el Señor se quedó tan impresionado de una manera que dijo, por cuanto me pidiste esto, dice, no nomás te daré sabiduría y ciencia
pero aún las riquezas. Y ahí, si usted quiere leerlo, le voy a dar la cita porque obviamente ya se nos acabó el tiempo, pero ahí en Segunda de Crónica, capítulo 1 en adelante, ahí dice el Señor, no nomás esto te daré, sino que te daré riqueza. Y el Señor le empieza a decir, te dará y te honra, protegeré te dará de vida. tus Y el Señor le enemigos. empieza, hermanos, son los mismos estatutos, son el mismo decreto que el Señor nos ha estado dando. Amen. Así es que ahí donde está usted, Señor Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti creyendo más que nada sobre todas las cosas, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, que tú has decretado, Señor, una palabra para tu pueblo, Señor, y aún aquellas personas, Señor, que no conocen de ti, Señor, también, Señor, hay, Señor, un decreto, Señor, hay una esperanza, Señor, hay una palabra, Señor, también para ellos, Señor, porque todo lo que se somete, todo lo que se sujeta a tu voluntad, Señor, a tu sabiduría, Señor, tú lo honras, Señor, tú lo respaldas, Señor, y en esta hora, Señor, en obediencia, Señor, y en esa sabiduría, Señor, que tú has demandado a tu pueblo, Señor, yo te pido, Señor, que ahora, Señor, tú sueltes, Señor, lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia, Señor, que podamos someternos, Señor, a esa obediencia, Señor, a esa sabiduría, que cada día tras día, Señor, anhelemos, Señor, estar, Señor, en esa presencia, porque esa sabiduría, Señor, solamente proviene de ti y solamente de ti es la fuente, Señor, el cual eres tú, Señor. Así es que ahora, Señor, declaro esta palabra, Señor, que cualquier, Señor, persona, Señor, cada alma, Señor, que ha recibido, Señor, que ha oído esta palabra, Señor, sea hecha, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, sobre sus vidas, Señor. Declaro, Señor, creyéndolo, Señor. Ahora, Señor, te pedimos gracias, Señor, por tus muchas, Señor, bondades, Señor, misericordia, Señor, y bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de los que nos están viendo, Señor, en este momento y aún van a mirar, Señor, en su tiempo, Señor. Lo van a poder, Señor, mirar, Señor. Yo te pido que también de esta manera esa palabra, Señor, la declaro también para ellos, Señor. Ahora, Señor, en el precioso nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guardes. Muy buenas noches y pues buenos días para los que van a mirarnos mañana. Y adelante, Dios está hermano. con ustedes. Adelante. Dios los bendiga. Bendiciones. Les amamos. Amén.